Fantástico, fantástico monográfico, fantástico trabajo realizado por nuestros compañeros para tratar sobre este asunto en cuestión. Una hora tratando sobre la psicoimagen, desarrollando opiniones, el más allá, el reflejo de la mente, qué es la psicoimagen, opiniones variadas. Por ejemplo, a través del chat de Spreaker nos apuntaban, para mí la psicoimagen no es un reflejo de la mente. Creo que es el mensaje a destacar, en este caso de nuestra compañera Emi Vega, que desde aquí le mandamos un fortísimo abrazo. ¿Y dónde nos vamos en este preciso instante nosotros? Pues nos vamos a ir a disfrutar de uno de los casos de nuestro compañero Mishael. Casos apasionantes, casos cargados sobre todo pues de inquietud, de sensaciones. Esos casos que nos trae nuestro compañero Mishael Cerrajero, que como siempre son los casos de Mishael. Muy buenas madrugadas, narradores, y sed todos bienvenidos una semana más a los casos de Mishael. La historia real que os contaré esta noche es un tanto diferente a las que os he estado trayendo hasta el momento. Hoy voy a hablaros de una estatua muy particular. Para ello nos ubicaremos en la capital de nuestro país. Una de las esculturas urbanas más bonitas y siniestras de Madrid es la estatua del Ángel Caído, que luce en los paseos del Parque del Retiro. Esta estatua tiene la particularidad de que no solo es una de las escasas representaciones escultóricas de Satanás que existen, esto en todo el mundo, sino que también está ubicada exactamente a 666 metros sobre el nivel del mar. La escultura es una representación del Ángel Caído hecha en bronce con trazos clásicos y de una gran intensidad dramática. Un trabajo realizado por el escultor madrileño Ricardo Belver, nacido en 1845 y que murió en el año 1924. Para realizar su obra, Ricardo Belver se inspiró en unos versos del gran poema de John Milton, El paraíso perdido. Los versos dicen así: por su orgullo cae arrojado del cielo con toda su hueste de ángeles rebeldes para no volver a él jamás. Agita en derredor sus miradas y blasfemo las fija en el empíreo, reflejándose en ellas el dolor más hondo, la consternación más grande, la soberbia más funesta y el odio más obstinado. Belver hizo el molde de yeso de la estatua durante su pensionado en la Academia Española de Bellas Artes de Roma. La fama de la obra llegó a oídos de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y el rey Alfonso XII decidió costear los gastos de su reproducción en 1877. Más tarde, la escultura fue adquirida por el Estado español por 4.500 pesetas y pasó a formar parte de la colección del Museo Nacional. Posteriormente, fue cedida al Ayuntamiento de Madrid y trasladada a su ubicación actual en el Parque del Retiro, en 1885. La escultura del Ángel Caído mide 2,65 metros de largo y se eleva sobre un pedestal octogonal ubicado en medio de un estanque circular. Representa la figura desnuda de un ángel con alas desplegadas y el cuerpo contorsionado. La personificación angelical caída en desgracia y a punto de convertirse en Satán se apoya sobre unas rocas que le hacen de base mientras una gran serpiente se enrosca alrededor de una de sus piernas. Su expresión no deja de ser inusual en una escultura, pues aparece retorcido hacia atrás con gesto de dolor y consternación, aunque también sus facciones podrían denotar el odio y la humillación, tal y como lo relata el poeta inglés John Milton en sus versos. Para rematar el aspecto infernal del monumento, en la base del pedestal se encuentran 8 cabezas monstruosas y otras figuras simbólicas de las que emana el agua por sus bocas. Si bien la mayoría de los peatones, ciclistas y deportistas que suelen pasar por todos los días por el Parque del Retiro ignoran todas estas características demoníacas, los más supersticiosos aseguran que la escultura esconde una historia paralela relacionada con el mito infernal. No solo porque representa el momento en el que el diablo se le expulsa del paraíso, sino porque sería considerada por estos como una especie de puerta de entrada al más allá. Todo esto alimentado, obviamente, por su punto de ubicación con respecto al mar. Esos 666 metros que coinciden con el demoníaco número de la bestia. En todo caso, hace más de 15 años que el centenario jardín madrileño decidió cerrar sus puertas de noche, lo que en teoría habría aplacado las concentraciones satánicas en torno a la estatua. Pero bueno,
de todos modos, para muchos el monumento del ángel caído es una manera de rendir homenaje al diablo, al mal o al oculto, lo que ha despertado la imaginación de muchos aficionados a este tipo de prácticas. La estatua de bronce del ángel caído de Ricardo Belver muestra a Lucifer precipitado desde el cielo y aprisionado por serpientes que amarran sus brazos, piernas en la tierra. Se dice que es el único monumento público que existe en el mundo alusivo al diablo, pero en estricto rigor esto no es del todo exacto, ya que en la ciudad italiana de Turín existe otra escultura de Lucifer, mientras que en el Ecuador se halla otra obra llamada El Poder Brutal, que representa la cara del maligno. Y esta es la historia que os he traído hoy. No es lo típico que siempre os traigo, es algo un poco diferente, pero me ha llamado la atención porque yo no conocía la historia ni que esta escultura existiera. Y me ha llamado en especial la atención, toda esa historia que hay en torno a la escultura, ¿no? Y todo eso de si es una puerta o no es una puerta al más allá, quién sabe, ¿no? Sobre todo ese dato que hay de los 666 metros que coinciden con respecto al nivel del mar. Quién sabe, ¿no? Quién sabe. Yo os traigo la historia, espero que os haya gustado. Y nada, para que le deis un poco al coco y vosotros mismos, si queréis, pues podáis indagar un poco más. Nada más que deciros, narradores, yo os espero la próxima semana, como siempre, con más casos de Misael. Que tengáis todos unos paranormales sueños y hasta la semana que viene. Estás escuchando Narradores del Misterio. Y tras este fantástico relato de nuestro compañero Misael Cerrajero, que ha compartido el monográfico inicial, fantástico monográfico sobre la psicoimagen, el más allá y el reflejo de la mente humana, o el reflejo, de la mente humana, hemos tenido un fantástico relato de la mano de nuestro compañero Misael, donde nos vamos ahora directamente. Los enigmas de la historia, con Fran González y Silvia Rossi, en Narradores del Misterio. Silvia Rossi, compañera, enigmas de la historia, ¿qué me traes en el día de hoy? Pues mira, esta noche nos vamos a ir al norte de Wisconsin y vamos a empezar con el año 1916. Nos vamos al norte de Wisconsin y nos vamos al año, me has dicho, 1916, ¿correcto? Correcto, bien, perfecto. Quería ubicar a la gente porque hemos tenido un pequeño problema con el sonido y no te estaba escuchando del todo bien el sonido en cuestión. Ahora ya hemos ubicado a la gente, vamos en este caso a ese lugar en cuestión, compañera. Pues verás, resulta de que la familia Lamont decidió comprar una cabaña que había en esta localidad para utilizarla pues como casa de veraneo y para pasar largos periodos allí. Con lo cual, pues el señor Lamont lo que hizo fue contratar pues unos arquitectos y una cuadrilla y pues invirtió 2 años en convertirla en lo que es una mansión. Vamos, que pasó de ser una humilde cabaña de pescadores a ser un casoplón. Un casoplón, de cuidado. Exacto. A ver. De acuerdo, entonces, pues esta familia permaneció disfrutando de esta casa durante unos 15 años aproximadamente. Resulta de que ellos jamás observaron nada, jamás oyeron nada, jamás vieron nada, pero sin embargo el servicio doméstico y los jardineros, etcétera, pues sí que se quejaban de que pasaban cosas extrañas. Pero bueno, digo que el señor Lamont jamás les hizo ni caso porque decía que la casa era demasiado nueva, estaba totalmente reconstruida y que aquello pues eran imaginaciones suyas. Pero ¿qué pasó? Que a principios de los años 30, una noche que estaban cenando en la cocina, estaban acabando de cenar y de repente la puerta del sótano, esa puerta del sótano que siempre aparece en las películas americanas. La terrorífica, ¿no? Aquella de escaleras hacia abajo eternas y con una oscuridad inmensa, ¿no, compañera? Precisamente. Esa pues misma. Empezó a abrirse y se vio pues como una sombra, como una figura oscura de un hombre.
¿Qué hizo el señor Lamont? Pues lo que haría cualquier persona de aquella zona. Pues se fue a un cajón, cogió una pistola, claro, y le desquebrajó 2 tiros. Ya está. Ahora la pregunta que yo me hago es: ¿a qué le desquebrajó 2 tiros, Silvia? Bueno, pues el espectro, el fantasma, dio un portazo y desapareció. Vaya. Las balas quedaron incrustadas en la puerta. Claro. Y allí se quedaron. Con lo cual, la pareja, esta vez sí que se lo tomaron en serio, hicieron maletas y no volvieron a aparecer por la casa. Claro. Que se ponga la gente sobre el asunto en cuestión, ¿no? O sea, imaginaros cuál es el mayor poder que puede mostrar un ser humano a la hora de imponer su autoridad. Pues como bien ha dicho Silvia, sacar una pistola, una escopeta, lo que sea, cualquier arma, e imponerse, pues diciendo: o sales de aquí o te desquebrajo 2 tiros, que fue lo que sucedió con el señor en cuestión. Claro, el problema está en cuando te das cuenta que desquebrajas 2 tiros y esos 2 tiros han ido a parar ¿a dónde? A la puerta en cuestión. Ahí, como digo yo, Silvia, que se plantee la gente cómo procederían, ¿no, compañera? Bueno, supongo que fue algo instintivo y se dio cuenta de que era algo que se le escapaba de las manos, con lo cual, ya te digo, unos 10 años después vendieron la casa. Ajá. Y la vendieron a la familia Kiefer. Uh-huh. La familia Kiefer nunca estuvo viviendo allí permanentemente, la utilizaban pues de vez en cuando. O sea, era una casa como de veraneo, como de temporalidad, ¿no? En este caso no era algo para vivir continuamente, ¿no? Precisamente. Casa de vacaciones, correcto. Exacto. La fecha de la compra de la casa no está muy clara, si fue el 41 o el 48, pero bueno, el caso es que la estuvieron utilizando, pues bueno, de a veces. Uh-huh. Y hasta ahí todo iba tranquilo. Ajá. ¿Qué pasa? Que cuando el señor Kiefer fallece, la viuda divide el terreno, porque por lo visto no era solo lo que es la casa, sino que era una parcela muy grande. Uh-huh. Eran varias hectáreas, entonces lo divide y vende. ¿De acuerdo? Empieza a venderlo. Vende una parte de la finca en cuestión. Exacto. Bien. Y bueno, pues resulta de que la casa que la vende, por extrañas circunstancias, acababa volviendo otra vez siempre a la señora Kiefer. Como cuando hay objetos malditos, ¿no, Silvia? Te intentas deshacer de la muñeca o de aquel armario o de aquel cuadro, lo tiras a la basura y te lo encuentras de nuevo colgado en la estantería o en la pared de turno, ¿no? Y dices tú: ¿pero cómo puede ser si yo lo lancé a la basura, ¿no, Silvia? Bueno, pues ese terreno volvía a ella de nuevo, volvía recurrentemente a ella. Precisamente, siempre por motivos económicos, en ese momento, durante todo ese periodo, ajá, que abarca desde los años 40 hasta los años finales de los 60, sí, aproximadamente, ajá, no se desarrollaron fenómenos paranormales. La gente que la habitó sí que decía que no se acababa de encontrar a gusto. Ajá. Pero lo que sí era cierto es que después, por motivos económicos, la casa volvía a manos de esta señora, de la viuda Kiefer. Vamos, una maldición en toda regla. Con lo cual, bueno, pues al final, a mediados del año 69, uh-huh, la compra la adquiere la familia Hinshaw. A ver qué sucede a partir de ahora. Y se muda allí. A partir de ahí la cosa se desboca. Empiezan a ver pues sombras por los pasillos. Se encuentran con que entraban en una habitación y se oían como cuchicheos. Ajá. Sin que hubiese nadie dentro. Uh-huh. Se abrían y se cerraban puertas, ventanas. Fenómenos poltergeist en toda regla. En toda regla. Aparatos pequeños electrodomésticos que se paraban, después volvían a funcionar. E incluso hubo gente que llegó a decir que habían visto pues el fantasma de una mujer, uh-huh, que aparecía habitualmente en el comedor de la casa. Claro, eso yo lo relaciono directamente con que dentro de esa familia había alguien
que en realidad se había convertido